Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de Enredados. Pues nada, hoy todo el mundo habla francés, ¿no, mi Richard? Bonjour, monsieur. Oye, pero déjame decirte que monsieur Ginac se portó a la altura, ¿eh? Au revoir. No, ya. Cada segundo de la desvelada lo valió. No, hombre, ahorita todo el mundo lo cura en las redes sociales. Ya vamos a ser campeones del mundo. Para los que no sepan que estamos hablando, México 4, Francia 1 en las Olimpiadas. Pero fue a las 3 de la mañana, ¿no, Richard? Pues no, fíjate que en la Olimpiada del 68, Francia 4, México 1. Entonces, bueno, no siempre. Muy bien, claro. Bueno, pues hoy tenemos, para variar, un programa muy especial. Como se los comentábamos la semana pasada, vamos a hablar de un tema que nosotros insistimos mucho porque vivimos en una zona, perdón, los cacahuates, en una zona sísmica, volcánica, y que no tomamos mucho en cuenta, pero es algo que debemos de tener siempre presentes. Y bueno, ¿cómo saber si estamos en un lugar seguro? ¿Cómo saber qué cuidados debemos de tener? Ya todo el mundo ve un bache y piensa que es un socavón. Ya no sabemos qué peligros puede tener en donde habitamos, o realmente ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces es un programa donde tenemos una invitada que conoce mucho de este tema, es especialista, y vamos a platicar con ella. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos. ¿Sabes dónde se metió Steph? ¿Esther o Esther? Esther. Steph anda en clase, hombre. Extraño aquí su participación. Me siento raro de que no me han regañado. Sí. Entonces, Se siente otro ambiente de se siente otro ambiente, se siente esa paz, esa... Hombre, hasta Javi se está riendo, está de buenas hoy. La extrañamos, Steph, allá apúrate y ven a cabina. Muy bien. Bueno, pues hablábamos de este tema y tenemos una invitada que es especialista en este tema. Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, mira, aquí estamos para hacerles la invitación, para hacerles algunos conocimientos a la población en general acerca del tema de emergencias y específicamente el tema de sismos. De sismos. Así es. ¿Qué estudiabas? Me platicabas, porque la verdad es que yo me quedé muy sorprendido. Sí, la licenciatura se llama Licenciatura en Seguridad de Poblaciones ante Desastres y también soy técnico en urgencias médicas. Actualmente soy voluntaria en la Cruz Roja.
En la Cruz Roja, muy bien. Así es. Oye, me decías que esta licenciatura la estudiaste en Chiapas. En Chiapas. ¿Por qué en Chiapas? Porque ahí es la única universidad que la tiene y Ajá. aparte de que la modalidad está online. Ok. Sí, antes de que todo fuera online, yo ya la había estudiado online. Ah, ok. Así es. O sea, y sigue vigente. Todavía Sí, se puede sí, estudiar. claro, sigue vigente. ¿Y por qué? O sea, sí me llama la atención que exista esta licenciatura y sobre todo que exista en Chiapas. ¿Hay muchos desastres en Chiapas? Pues es que en Chiapas está la Escuela de Protección Civil, hay una universidad de Protección Civil y de hecho la verdad es que el sistema que tienen es muy bueno en Chiapas, entonces yo creo que por eso lo implementaron en ese estado. Ok. Así es. Muy bien. Oye, pues tú en tu vivencia en general, ¿cómo captas a la población en Puebla? ¿Estamos preparados para un sismo? ¿Estamos conscientes que vivimos en una zona sísmica volcánica? La verdad es que no estamos nada conscientes. Lamentablemente hacemos las cosas hasta que nos pasa algo, empezamos a implementar como cosas, pero antes no tenemos como una cultura de prevención, ni como personas, ni como familias, a veces ni como empresas. Digo, a veces las autoridades a las empresas las obligan a que cumplan ciertos protocolos en materias de protección civil, en materia de capacitación, pero a veces ni siquiera las mismas empresas están comprometidas realmente con este tema tan importante. Fíjate que una vez, y creo que lo platiqué al aire, le preguntaba al encargado de seguridad de una empresa importante en Puebla, y le decía, oye, ¿ya viste que el Popo está muy activo? Sí, caray. ¿Y ya tienes algún plan? Pues esperemos que no pase nada. Me quedé así de, espérate, eres el encargado de seguridad. Sí, ¿no? Y estás esperando a que no pase, o sea... Claro, y tú platicas con las personas y le dices, oye, ¿qué pasaría o qué harías? ¿Tienes algún plan si mañana a las 7 de la mañana tiembla de 8 grados, por ejemplo? Y la mayoría te responde, pues espero en Dios que no pase. Sí, claro. O sea, y de verdad que es para asustarse. Sí, la verdad es que, digo, conozco a muy pocas personas que realmente tengan como un plan familiar de emergencia, que se ha hablado muchísimo acerca de ese tema. Se habla muchísimo a nivel municipio, en Protección Civil del municipio lo tienen muy bien implementado y tienen mucha información para que las familias lo hagan. También a nivel Cruz Roja se habla muchísimo sobre planes de emergencia, entonces a veces se nos hace sorprendente que la gente no lo haga, porque ya la gente como que espera que pase para que pueda actuar, ¿no? Y ahorita hablando de los sismos, pues sí, o sea, espera que pase para que a lo mejor si se dañó alguna estructura, para que la pueda arreglar. Mientras no tenemos esa cultura de prevención, ni siquiera en nuestra casa, de que si ya había algo que está dañado, no lo arregle, o sea, ya había una grietita, no lo haga. Entonces sí, la verdad es que nuestra cultura es muy, muy pobre en ese aspecto. Sí, como bien mencionas, es cuando acaba de pasar algo es cuando lo revisamos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que puede estar muy mezclado en que tenemos poca cultura de prevención, pero también es el que a lo mejor estamos todos los días en casa, que a lo mejor ver una rajadura, un vidrio estrellado, un vidrio roto, se nos hace habitual. Sí. Ya ni siquiera lo notamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya es parte de nuestra vista y vida diaria el que esté ese vidrio roto o esa cuarteadura. Uh-huh. Y no le prestamos atención, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar o cómo revisar la casa? Porque a lo mejor muchos no sabemos de, ok, voy a revisar mi casa, ¿no? Ahorita estoy escuchando el programa y voy a revisar mi casa, pero ¿qué voy a revisar? Claro. Bueno, para revisar un inmueble, la verdad es que tenemos que regresar como a quien lo hizo, cuánto tiene de antigüedad ese inmueble. Si lo hizo un arquitecto, si el arquitecto aún vive y nos puede dar los planos, porque a veces en Puebla tenemos muchísimos inmuebles que que están en el centro histórico. De hecho, en esta colonia ahorita que veníamos, pues vi demasiados inmuebles como muy, muy afectados. Entonces, hay que revisar primero el año en el que fue construido nuestra casa, ¿no? A ver si no le han hecho algún tipo de modificaciones. Porque a veces los inmuebles se suelen dañar
por cosas totalmente pues climatológicas, como hay naturaleza que luego, no sé si ya lo hayan notado, en el centro histórico hay muchísima naturaleza que se empieza a meter en el concreto, y de hecho a veces hay plantitas ahí naciendo y ahí las deja, ¿no? Bueno, eso es algo muy malo, porque deteriora muchísimo el material con el que está hecho la casa. Entonces, hay que revisar esa parte. También tenemos que revisar, digo, si esto fuera un inmueble, pues, que fuera mayor de 100 años, ¿no? Porque todavía hay mucha gente habitando ese tipo de inmuebles. Y bueno, de ese inmueble, voy a hablar de los inmuebles que ya son mayores de 100 años. En la mayoría de esos inmuebles tienen techos. Los techos a veces son de adobe o a veces son de algunos otros materiales que se empezaron a construir antes de la intervención del concreto. Entonces hay que revisar si no tienen alguna viga rota, porque a veces esos inmuebles por lo regular en los techos tienen vigas. Entonces hay que revisar que no tenga alguna viga rota o alguna viga que está polillada, alguna viga que tenga humedad, porque a veces empezamos a ver en el techo, en inmuebles ya viejitos, empezamos a ver en el techo alguna manchita de humedad y la ignoramos, ¿no? Y de repente ya se colapsó todo el techo, o vemos alguna filtración en nuestra casa y no le ponemos atención, y de repente pues esas pequeñas filtraciones en inmuebles antiguos pueden hacer muchísimo daño, ¿ok? Hablando de inmuebles antiguos, eso podemos empezar a ver. Digo, en algo pues normal, ¿no? Antes de que suceda un sismo, ¿ok? También tenemos que checar, la mayoría de los edificios del centro histórico necesitan un dictamen estructural. Entonces, es muy importante que contraten a un arquitecto o a un ingeniero que esté registrado como DRO para que vaya a revisar su inmueble. Él es la persona mejor capacitada para que pueda ir a revisar un inmueble y les pueda decir si es apto para que lo sigan habitando o si no es apto. Entonces, hablando de inmuebles viejitos, hablando de inmuebles del centro histórico, del gran cuadro de centro histórico que tenemos, porque la verdad es que es bastante extenso, sí les recomiendo a todos que contraten un DRO y que sí vaya a hacerles un dictamen estructural para que estén 100% seguros de que es seguro donde están habitando. Porque a veces hay muchísimos lugares donde es increíble que habiten personas y están ahí, se están exponiendo. Entonces, es muy importante que lo hagan. Ok. Ahora, estás hablando de edificios antiguos que, como bien dices, están en la zona... En la zona del histórica. centro, ¿no? En la zona histórica. A lo mejor también del 5 de mayo hacia el barrio de la Luz, Exacto. Los Remedios, Analco, también hay muchísimos inmuebles antiguos. Entonces, hablando de inmuebles antiguos, ahora hablando de inmuebles recientes, ya lo que conocemos como techo, pues ya no se llama techo, su nombre correcto es losa, porque ya está hecho de concreto. Entonces, en la losa, pues hay que revisar que no haya algún tipo de cuarteadura o de fisura. También es muy importante recalcarle a la población que es una grieta y que es una fisura, porque a veces las confundimos. Una fisura es algo milimétrico, o sea, puede ser muy poquito el espacio de apertura, pero solamente las fisuras aparecen en el material aplanado, que es decir, en el revocado, ¿no? Como coloquialmente conocemos que es el revocado, se empiezan a hacer a veces algunas fisuritas. Esas fisuritas por lo regular en los revocados pues sí se dan a veces por sismos, o también depende de la dirección en la que tenga la fisura, pueden ser por asentamientos propios del tipo de terreno donde está cimentada la casa. Y una grieta, porque una grieta, ya estamos hablando de términos mayores, una grieta es una apertura en la pared o en cualquier estructura, pero que ya atraviesa a su totalidad la pared o la estructura, o sea, está en ambas caras, eso es una grieta. Ok. Ahora, las grietas son muy peligrosas, ¿sí? Y las grietas más peligrosas que yo les podría decir a la población en general es cuando las grietas están en forma diagonal. Una grieta en forma diagonal, la verdad es que es algo muy peligroso, y si esta grieta en forma diagonal apareció después de un sismo, pues es algo de preocuparse, ¿no? Entonces, si a lo mejor en su casa construyeron y de repente ven grietas, pues sí hay que atenderlas de forma inmediata, ¿ok?
Ahora, hablando de casas pues recientes, porque a veces vemos información en internet, me ha tocado ver mucha información en internet donde dicen que el triángulo de la vida, que te pegues en una puerta, no sé si a lo mejor tú lo has visto. Sí, sí, claro. Y luego me ando enojando con mi familia con mis amigos porque lo ven en internet y me dicen si es cierto. Y yo, ¿cómo crees? No, no es cierto, ¿no? Porque esa información viene de Estados Unidos, donde las casas obviamente son otro tipo de estructura, Totalmente. otro tipo de cultura. Sí. Porque seamos realistas, o sea, en México no contratamos un arquitecto para que nos diseñe nuestra casa. No, normalmente es el tío, el compadre, el albañil que construyó la ampliación del compadre, ¿no? Exacto, entonces a lo mejor no tenemos los planos originales. Normalmente. Y me ha tocado ver muchas casas donde encima de un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto, y no estamos viendo la carga que le estamos metiendo a los cimientos, ¿no? Entonces, eso sí es muy de pensarse, y los invito, la verdad, a que por favor no lo hagamos, y si lo hacemos, pues sí, contratemos un arquitecto o un ingeniero para que revise esa construcción, porque sí, eso es muy, muy peligroso. Entonces, es muy importante que pues las personas no vean esta información de lo que estábamos hablando, del triángulo de la vida. En México no aplica en absoluto, porque las construcciones no están hechas de forma segura o de forma similar a la de Estados Unidos, ¿no? Que decían que te pusieras en una puerta y que de repente pues todo se iba a caer en diagonal y que tú te vas a quedar ahí. Pues eso, desafortunadamente, y lamento decirles a todos que no es cierto, porque todas las construcciones, bueno, en México la verdad es que son de chile de molido dulce, entonces no son iguales, o los materiales empleados nunca van a ser iguales. Entonces, esa información pues sí, lamentablemente es falsa. Y lo que les podría decir para que tengan un buen mantenimiento de casas recientes es que si ven algún tipo de fisura, pues revisen si realmente es una fisura o es una grieta. Y si es una grieta, pues hay que atenderla de forma inmediata. O sea, que le hablen a un arquitecto, a un ingeniero, para que vean de qué forma van a poder resolver esa grieta. Ok, a ver, vamos a hacer una pausa y vamos a ir un poquito más despacio. Estoy en mi casa, me llama la atención todo lo que estás diciendo y dices, voy a revisar mi casa, ¿no? Voy a revisar las paredes, que no tenga esas fisuras o esas grietas. Que bueno, pues normalmente pues no somos ingenieros, arquitectos, ¿no? Que pues, yo veo mi casa y no veo nada raro, como dices, a lo mejor el yeso, el cemento, el revocado, no se ve roto, no se ve, ¿no? Es lo primero que vamos a buscar, sí, que haya ese tipo de cuarteaduras. Así es, porque a veces hay grietas y fisuras, o sea, se pueden llegar a presentar grietas y fisuras al mismo tiempo. Pero es muy importante ver que si es una grieta o si es una fisura. Recordemos que las fisuras son solamente en el material aplanado. ¿Qué es el material aplanado? El revocado. O sea, ya sea que hayan revocado con yeso, con cemento, o ya hay muchísimos materiales nuevos para revocar. Entonces, una fisura es simplemente en el material aplanado. Ok. Oye, a ver, esas fisuras o estas grietas las vamos a buscar en la parte superior, en la parte media o en la parte baja. Las vamos a buscar en la losa, o sea, que es el techo, en las paredes, en los castillos de nuestra casa. Hay que ver en dónde están los castillos de nuestra casa, a ver si no ven grietas o fisuras, o en las traves, en donde está construido el colado de la casa. Ahí hay que revisar si no hay grietas o no hay fisuras. Ok, a ver, pues yo la verdad es que no entiendo mucho del tema, entonces, pero más o menos, ¿no? Sí, porque oye, me hablas del colado, le voy a hablar a mi compadre para que me explique qué es el colado, porque... En la losa. Sí, la losa no es la que lavas después de... En el techo. En el techo. En el techo. Sí. ¿No? En la pared vamos a buscar esas fisuras, esas cuarteaduras en el techo. Ok. Una vez que detectamos esa cuarteadura, ¿cómo la podemos analizar o saber si nos debemos de preocupar o no? Ok. Mira, si encontramos fisuras en diagonal o verticales,
seguramente, digo, no son de preocuparse si son en diagonal, perdón, si son horizontales o verticales, porque seguramente esas fisuras horizontales o verticales se dieron por asentamiento. Ok, que es normalmente Que lo es que te algo dicen, normal, ¿no? sí. Que te dicen, "Ay, Pero ya se obviamente asentó". hay que ver si son verticales o horizontales. Ok. Son por asentamiento. ¿Qué es el asentamiento? Depende mucho del tipo de suelo donde esté construida la casa. Digo, no vamos lejos, o sea, hay muchos suelos donde hay mucho lodo, entonces esos suelos suelen asentarse y por ello se hacen grietas. Ok. Ujú. Podría ser que me fije del otro lado de la pared y si es la misma cuarteadura, grieta, ¿me preocupo? Y si no es la misma, ¿no me preocupo? Sí, recordemos que una fisura, recuerden, la fisura es solo de un lado. De una cara nada más, Ok. o sea, en el revocado, ¿no? Como lo podríamos decir, en los acabados. ¿Cómo puedo saber si es en los acabados o a lo mejor es más profunda? ¿Hay que romper algo? No, simplemente si pueden la oportunidad de pasarse del otro lado de la pared o Ok. del otro lado, en la cara opuesta, si ven la misma línea, eso ya no es una fisura, eso ya es una grieta. Ok, ahí sí hay que tener... Ahí sí hay que llamar preocuparse, al- sí. Ok. Si es una grieta, o sea, las grietas recuerden que son de ambas caras del muro o de la losa, ujú, Ok. o del castillo, ¿sale? Entonces las grietas son de ambas caras. Esas son de preocuparse. Las fisuras solo son de una cara y por lo regular las fisuras solo son en los acabados, ya sea, como coloquial decimos, el revocado, El revocado, sí. que se llama pues el aplanado, que lo conocemos mejor como revocado. Entonces, esas son fisuras. ¿Ok? Ok, ahora, tú mencionas en los castillos, en las traves, ¿cómo sabemos o cómo identificamos en dónde está un castillo en nuestra casa? Bueno, ahí sí sería cuestión de que le hablaran al arquitecto que construyó la casa y que les dé los planos para que los puedan ubicar, porque sí, ahorita yo les digo o dónde están los muros de carga o no, pues sí, no me van a poder entender, aparte de que no les estoy explicando con una imagen. Claro. No me van a poder entender porque también dentro del inmueble tenemos que ver cuáles son los muros de carga, que son los muros que están soportando toda la estructura del inmueble como tal, y cuáles son los muros que cumplen una función arquitectónica, como los conocemos coloquialmente como muros de separación, ¿no? O sea que a veces quiero dividir un cuarto y de repente le pongo un muro, son muros de separación totalmente, a diferencia de los muros de carga. Entonces es muy importante que pues sí, la verdad es que no se pueden identificar tan fácilmente si no tenemos un entrenamiento previo, Claro. pero lo que sí les sugeriría es que le llamen o busquen al arquitecto que diseñó eso y les enseñe los planos para que ellos puedan identificar cuáles son los muros de carga. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una revisión de nuestra casa. Así y es. vamos a buscar fisuras, vamos a buscar grietas. grietas, lo que veamos por dentro y por fuera de la casa. Así es. ¿No? Ok. Hay que subir al techo y ver si encontramos lo mismo, grietas o hendiduras O algo. fisuras, sí, claro. De hecho, en el techo, cuando se hace una grieta, lo conocemos, pues que ya dentro de nuestra casa ya hay goteras, ¿no? Porque se hace una filtración. O sea, nos vamos a enterar. Sí. O sea, cuando hay una grieta nos vamos a enterar. Ustedes se van a enterar, Sí. ahorita que llovió hace como un mes, como una semana, se van a enterar que hay una gotera porque la van a ver, ¿no? Y no nos va a dejar dormir. Entonces, ahí se van a dar cuenta. Eso sí hay que arreglarlo de forma pues buena, porque si no, pues estamos echando a perder o estamos haciéndole un daño a la estructura de nuestra casa. Entonces, no se arregla con cualquier material, hay que tener los materiales correctos para poder arreglar ese tipo de cosas. Ok, ¿Y cómo sabemos si lo único que requiere, o a lo mejor llamamos a quien creemos que es especialista, o decimos, ya tenemos una gotera, lo que hay que hacer es impermeabilizar, y pues mandamos a impermeabilizar, pero Sí. resulta que lo que tenemos es una grieta. Así y es. estamos sellando la grieta, pero la debilidad de la estructura continúa. Pues continúa, claro. Ok. La verdad es que en ese tipo, depende mucho, como lo decía al principio, de la antigüedad que tenga el inmueble. Ok.
porque a veces, a lo mejor puede ser en un inmueble que tiene 3 meses que lo acaban de construir, o puede ser un inmueble que tiene 200 años que lo acaban de construir, ¿no? Digo, es muchísima la magnitud de tiempo, entonces a lo mejor si fueran uno que está en el centro histórico, en algún barrio, o sea, que saben que son inmuebles que ya tienen más de 100 años, sí les recomiendo totalmente que sí le hablen a un DRO para que le revise la casa, porque a veces decimos, pues échale cemento, ¿no? O échale cualquier cosa, y a lo mejor si esa estructura ya está demasiado debilitada, la lluvia también puede ser un factor para que se pueda colapsar el inmueble. La humedad, si por ejemplo tenemos cuartos o habitaciones o bodegas donde huele a humedad, incluso el yeso o lo que está recubierto el techo, se está cayendo continuamente, ¿es un peligro? Claro que es un peligro, porque todo eso son factores que deterioran nuestra estructura. De hecho, no sé si haya visto alguna vez que cuando hay lluvias muy, muy, muy fuertes, algunos techos se colapsan. O igual el auditorio a lo mejor en algún momento escuchó que hay mucha lluvia y de repente los techos se colapsan. Sí. Igual si la lluvia viene acompañada con granizo, pues es peor, ¿no? Porque los techos ya están débiles y de repente el granizo hace más peso y pues el techo se colapsa. Entonces es muy importante pues que si sé que el inmueble donde estoy ya tiene una antigüedad considerable y también presenta grietas el techo, pues sí le hablemos a un DRO para que revise y nos dé la mejor solución, porque a lo mejor está le echando cemento, yeso, cal, resina, cosas así, no van a ser las mejores soluciones si ya estoy hablando de una estructura antigua. Entonces, claro. Y más si esa estructura ya presenta este tipo de plantitas que se empiezan a meter en el concreto y la empiezan a debilitar, pues va a ser peor. Oye, ahora que mencionabas esto del granizo, bueno, pues también vivimos en una zona volcánica y también la caída de ceniza es un peso sobre el techo. Sí, bueno, de hecho puede caer ceniza, pero la cantidad de ceniza que podría llegar a la ciudad de Puebla, hablando de la ciudad de Puebla, la verdad es que no generaría un peso para que una estructura se cayera, ¿no? O sea, no generaría un peso tan fuerte para que una estructura se llegara a caer. Okay. Hace como 8 años recuerdo que amanecimos todos llenos de ceniza, ¿no? Sí, no sé si hace 8 o 7 años amanecimos todos llenos de ceniza, pero pues no fue una cantidad de peso tan importante como para que una estructura se llegara a debilitar. Ok. Sí, bueno, sí recuerdo que estaban las calles blancas, los coches totalmente blancos. Y que, bueno, en varios medios de comunicación nos decían que había que barrer la ceniza del techo y, bueno, echarla en bolsas, no a la alcantarilla. Ajá. Pero al momento que le echas en la bolsa, o sea, sí pesa. Sí, digo, nos decían que la teníamos que barrer del techo y echarla en bolsas porque si llovía, esa ceniza se convierte en lodo, sí, claro. Entonces podría tapar el sistema de alcantarillas y pues al rato, aparte llenos de ceniza, íbamos a estar todos inundados, ¿no? Entonces, por eso lo mencionaban, que hay que barrerla, meterla en bolsas y ya desecharla. Ok, bueno. Así es. Oye, pues está muy interesante y apenas vamos con una pequeña parte de todo lo que hay que hacer, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Si tienes una pregunta, no olvides escribir tus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo por ansusmultimedios.com y a través de live, a través de Facebook. Regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema y la verdad es que sí, pues es muy importante el revisar las estructuras, no porque sean nuevas, quiere decir que estamos seguros. Recordemos en el sismo del 2017, cuántos edificios nuevos y en zonas pues así de alta exclusivas, plusvalía, así exclusivas, tuvieron que ser evacuados y llevan, creo que hay algunos que todavía hasta la fecha siguen vacíos. Sí, de hecho, aún no nos reponemos de ese sismo. O sea, aún hay personas que no tienen casa, que siguen viviendo en albergues, que perdieron todo su patrimonio. O sea, aún hay familias que no se reponen de ese sismo del 2017. Ok. Bueno, si todavía vive el 85, sí, en Ciudad de México, creo que esas zonas de albergue se hicieron ya colonias y ellos mismos empezaron a construir. Así es. Entonces, la verdad es que hablar de sismos en México es hablar de cosas que, pues que sí nos duelen, ¿no? Como sociedad, que nos duelen y que nos dan como una esperanza, porque yo cuando he estado en un centro de acopio dentro de Cruz Roja, la verdad es que ves cómo todos los mexicanos, hasta lo más poquito que tengan, lo van a dejar. Entonces, digo, hablar de sismos nos duele mucho, pero aparte sí te da como una esperanza como mexicano, porque la verdad es que toda la gente se apoya, lo vimos en el 2017, pero pues sí es un tema que no lo queremos tocar porque muchas personas, a veces los voy a capacitar, y hablo de sismos y huyen, ¿no? O creen o tienen como la creencia de que si hablamos de sismos o hacemos un simulacro, va a pasar. Ah, claro. Como pasó en el último sismo del 2017. Entonces, lamentablemente, pues sí huyen de esos temas y son temas que tenemos que enfrentar como sociedad porque decimos, como hace rato lo mencionabas, ¿no? De que, oye, ¿y qué pasa si mañana tiembla a las 7 de la mañana? Ojalá que no pase, ¿no? Pero pues el ojalá nunca va a existir. Claro. Entonces sí tenemos que estar preparados como sociedad para poder afrontarlos. Porque sí, o sea, de hecho también hay muchas cosas, igual aquí aprovecho el espacio para decirles que todas las cadenas de WhatsApp y cosas de que mañana a las 8 de la mañana va a temblar y te lo estoy diciendo hoy a las 7 de la noche, pues no es cierto, ¿no? Ningún sismo se puede prevenir, a menos que sea con un predecir, perdón. Prevenir, sí. Perdón, Ajá. se puede prevenir que no, que el riesgo que podamos tener, ¿no? Como sociedad. Pero solamente se puede con un sistema de alertamiento sísmico y el sistema de alertamiento sísmico se llega a botar de 45 a 60 segundos antes. Uh-huh. Entonces, es más, estamos hablando ahorita y no sé si en 10 minutos o en 5 minutos vaya a temblar. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que pues no caigamos en esas cosas de cadenas, de publicaciones y así. O sea, todo el tiempo están existiendo sismos, ¿no? Pero pues es importante saber pues la magnitud y la intensidad de estos sismos para ver cómo nos pueden pegar, ¿no? Afortunadamente tenemos un sistema de alertamiento y pues gracias a ese sistema de alertamiento, si estamos en un inmueble que cuente con un sistema de alertamiento, pues podemos salir. Y la mayoría de inmuebles ya lo tienen. Bueno, o de plazas comerciales. Pero como bien lo dices, ¿no? Tenemos el sistema de alertamiento, pero si estás en un lugar donde sabes qué hacer, y sabes qué hacer además, y hay indicaciones hacia dónde puedes ir, así es. Pues lo más seguro es que estés seguro. Claro. Pero, hombre, cuando hay simulacros no participamos. Sí, la verdad es que ese es un tema que también duele un poquito porque cuando se hacen capacitaciones, cuando se va a capacitar al personal, pues sí, o sea, cuando hay un simulacro están riéndose, se están jugando, ¿no? Una vez me tocó y la verdad eso lo platico con mucha risa, pero pues en el fondo sí me duele mucho porque estaba yo en una universidad y los chavos de la universidad estaba el simulacro y ponían así la canción de Terremoto, ¿no? De Daddy Yankee, ¿no? Entonces digo, ¿hasta qué punto lo puedes tomar de risa? Uh-huh. Y cuando pasa verdaderamente... También trabajé mucho tiempo en una universidad en donde se implementaron planes de contingencia, y al principio me costó mucho trabajo con los chavos, ¿no? Que van saliendo de la adolescencia y entrando a la edad adulta,
que pues no te hacen caso, que están riéndose. Y me contaron y me mostraron videos cuando pasó lo del 2017 y pues habían así 50 desmayados, ¿no? O sea, como que eso los marcó mucho y ya cuando yo llegué, pues como que agarraron más la onda, ¿no? De qué es lo que se tenía que hacer y qué no. Digo, hablando de adultos jóvenes y hablando ya de adultos entre 25 y 40, 50 años, realmente es imposible hablar con ellos, ¿no? O hacerles entender que es algo que es por su seguridad y que es algo totalmente, pues, si no le pones atención en ese momento, no va a haber otra ocasión, o si hay otra ocasión, pues va a ser en el siguiente simulacro o desafortunadamente va a ser en un sismo o en una situación de emergencia. Claro. Oye, bueno, estábamos revisando y nos quedamos en que estábamos revisando las paredes, íbamos a revisar nuestra casa por dentro, por fuera, conseguir los planos si es que es posible. Muchas Así veces es. rentas y si pides los planos pues te dicen como para qué los quieres, o si es que los hay, porque Sí. en muchos casos pues no los No hay. existen. No existen, claro. Bueno, ya revisamos nuestra casa, no encontramos fisuras. ¿Qué más tenemos que revisar? Sí, recuerden, hay que buscar fisuras, que son las que solo hay de una cara, hay que buscar grietas, que son las que nos Ok. preocupan, que son de ambas caras, y las que nos preocupan muchísimo son las grietas que están en diagonal Ok. o en X. Ok. Entonces esas grietas, si notamos alguna grieta después de un sismo en diagonal o en X, pues ese inmueble no es seguro, ¿no? Entonces no podemos ingresar al inmueble hasta que vaya el arquitecto o contratemos a un DRO que vaya a inspeccionar el inmueble. Bueno, estás hablando en este caso después de un sismo. Así ¿no? es. Pero por ejemplo, si me acabo de mudar, si no tengo mucho tiempo, a lo mejor me mudé hace un año, hace 2 años, y bueno, pues apenas estoy escuchando el programa y voy a revisar que todo esté bien, que no Sí. haya esto. ¿Qué más tengo que revisar? Hay que checar si no tienen humedad. Hace rato hablábamos de la humedad Ok. y de las filtraciones. Recuerden, la humedad es cuando hay una manchita en la pared o en el techo o en la losa. Entonces esa es la humedad. Hay que tratarla luego, porque la verdad es que la humedad es un factor que pues puede intervenir de forma negativa en la estructura del inmueble. Una filtración peor puede intervenir de forma muy negativa en la estructura del inmueble. Hay que revisar si no hay fisuras, si no hay grietas. Digo, si se acaban de mudar, pues seguramente todo lo resanaron muy bien, ¿no? Pero si es una grieta, tarde o temprano va a salir a la luz. Todo sale Claro. y las grietas también. Entonces, va a salir a la luz. Pero pues sí hay que checar muy bien esa parte y si a lo mejor nos acabamos de mudar y compramos una casa nueva, sí tienen todo el derecho de pedir los planos del inmueble Ujú. para que sepan dónde están sus muros de carga, dónde están sus castillos, dónde están sus Ok. columnas, si fuera un inmueble más grande. Ok, muy bien. ¿Vidrios rotos? ¿Ventanas rotas? Sí, ¿Qué más? en tema de vidrios, la verdad es que la mayoría que tenemos en casa pues no cuentan con película antiastillante, ¿no? No, Son pues, vidrios o son vidrios pues convencionales Sí, en claro. casa. En nuestro centro laboral por normativa sí tienen que tener película antiastillante, deberían de tener todos película antiastillante, que a veces las empresas por economizar pues no se los ponen, entonces cuando hay un sismo pues se truena todo el cristal, entonces es caro. sí, la verdad es que a comparación de un cristal convencional, con la película sí es muy, muy caro. Pues que estamos hablando de películas de seguridad, ¿no? Sí, Que claro, estas son que- películas de seguridad. que colocan en los automóviles para que no te den un cristalazo. Sí, hay muchos tipos de películas, hay diferentes grados, pero sí, por lo regular son para que si el vidrio se truena, pues no se vaya o Claro. no salga con astillas. En construcciones recientes que me ha tocado ver, por ejemplo, en colonias como Lomas de Angelópolis, como Las Ánimas, sí he visto que sí han estado metiendo películas antiastillantes en los vidrios, ¿no? Meten el vidrio con película, porque a veces ya las construcciones recientes tienen ventanales muy, muy grandes, ¿no? O sea, tienen ventanales de claro. 3 metros, de 2 metros, a diferencia de una casa convencional que pues tenemos ventanitas o hay ventanitas, entonces, pero sí es muy importante que si están en una casa que tenga algún ventanal grande, hay que checar que sí tenga película antiastillante. Ujú. Ok. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos que revisar? Aquellas cosas que colgamos, cuadros, libreros. Por lo regular, digo, igual cuando ya nos estemos instalando en casa,
es muy importante que si ustedes tienen algún librero o algo muy grande, o sea, muy alto, pues lo anclemos a la pared o al suelo. Por si de repente llega a temblar, pues ese librero grandote no se nos vaya a ir para enfrente o para atrás. Depende de cómo esté. En las empresas se recomienda anclar, igual en casa yo les recomiendo que los anclemos, si es que tenemos algo muy grande y no está como muy, porque a veces mandan a hacer closets, y están pues pegados o clavados o a la pared, ¿no? Sí. Pero a veces hay muebles que solamente nosotros los ponemos y son muy largos y muy angostos, entonces ese mueble largo y angosto, si tiembla, pues se va a caer, entonces yo les recomiendo que los anclemos. Okay. Ese es como un tip que les puedo dar para que no exista como algún riesgo. Así es. Y hablando de cuadros, bueno, pues ahí es como cuestión de con lo que los pongamos, ¿no? A veces se pueden colgar la mayoría se cuelgan como con un clavito, ¿no? O con un tornillo, pero pues se lo podemos pegar con cinta doble cara, que es un buen tip para que se quede ahí, digo, a menos que tiemble muy, muy fuerte, pues sí, se podría caer, pero si no lo podemos hacer con cinta doble cara. Ok. Qué interesante. Digo, y afortunadamente en Puebla no vivimos en una zona de huracanes, ¿no? Pues porque si no, pues les recomendaría que el masking en las ventanas y eso, pero afortunadamente en Puebla no vivimos en una zona de huracanes, entonces pues esas recomendaciones las podríamos tomar más en zonas de huracanes, pero aquí en Puebla lo que nos preocupa son los sismos, que es mucho de preocuparse, y las lluvias, las granizadas, el volcán. Oye, fíjate que apenas que fue el simulacro nacional, que creo que fue hace 2 meses, el mes pasado. 21 de junio. Ajá. Recomendamos en el programa hacerlo en casa, y después, platicando con un amigo, me decía, oye, yo quise hacer el simulacro en casa, pero la verdad es que pues, no nos pusimos de acuerdo, no sabíamos cómo hacerlo. O sea, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cuál es la mejor manera de realizar un simulacro en casa? Okay. Ahora, lo podemos hacer fingiendo que es de noche, fingiendo que es de día. ¿Cómo hacer un simulacro en casa? Eso se llama plan familiar de emergencia. Okay. Y en el plan familiar de emergencia podemos considerar tener una mochila de emergencia. Eso sí se lo recomiendo a todos. De hecho, hay mucha información sobre la mochila de emergencia. Sí. Que tenemos que tener comida enlatada, una linterna, un botiquín, papeles importantes. Si alguno de nuestros familiares tiene algún tipo de enfermedad, meter ahí su medicamento. Si tenemos perritos o mascotas, pues también meter comida enlatada para mascotas. Digo, eso es una, ¿no? La mochila de emergencia, que la verdad yo he visto, no sé, solo 2 familias que tengan ese tipo de mochila, o sea, y la verdad es que eran compañeros míos que trabajaban pues en este ámbito de las emergencias, entonces tenemos muy poca la cultura de tener una mochila de emergencia. Pero es que esa es otra. A ver, ok, porque muchos me decían, oye, ¿y dónde pongo la mochila de emergencia? En la entrada de la casa. Pero en la entrada de la casa estamos hablando de que en la mochila de emergencia tengo papeles importantes. Tengo cosas que son importantes para mí. Si lo pongo en la entrada de la casa, a lo mejor es más fácil que alguien se la lleve. Ok, o a lo mejor los papeles importantes hay que escanearlos y guardarlos en una memoria. Y meter la memoria ahí, ¿no? A lo mejor si no lo queremos tener así como súper a la mano, meter la memoria y copias, ¿no? Y en la entrada de la casa, también el botiquín, en la entrada de la casa, aunque se va fea, aunque hay desentone. Sí, por favor, sí. O la metemos abajo de un sillón, pero sí hay que tenerla, porque a veces tienen la mochila de emergencia en la bodega, en el closet. Sí, claro. Entonces, no, tienen que estar en la entrada de la casa. ¿Y cómo hacer un simulacro con tu familia? Exacto. Yo personalmente con mi familia hemos dicho un punto de reunión que siempre esté cerca de nuestra casa, ¿no? Por donde yo vivo hay unas canchas muy famosas en una colonia, entonces decimos que si todos estamos fuera, nuestro punto de reunión sería ahí, en esas canchas. Okay. Y desde que estoy en esta parte de las emergencias siempre he dicho, si pasa algo, ahí los veo, ¿no? Porque a veces nos quedamos sin WhatsApp, a veces nos quedamos sin red, ¿no? Bueno, normalmente, ¿no? En el 2017 eso pasó. Nos quedamos estaban colapsadas, no había datos, el celular no funcionaba. Y digo, nuestra familia puede actuar de muchísimas maneras.
A veces hay familiares que se ponen muy nerviosos, a veces no les importa ni lo sienten. Yo personalmente casi no percibo los sismos, qué bueno. Pero sí hay que tener un punto de reunión con nuestra familia fuera de nuestra casa, ¿ok? Ahora, si el sismo fuera, no sé, a las 3 de la mañana que todos estamos durmiendo, pues sí hay que ver también el punto de reunión dentro de la casa, ¿no? Si tenemos un patio, pues hay que salir al patio. Obviamente que en el patio pues no hay estructuras que se puedan colapsar y que puedan caer encima de nosotros. O salir a la calle. Igual, si salimos a la calle es muy importante poner a una persona que nos esté abanderando, porque cuando tiembla y vamos en el coche, lo correcto sería pararnos, detenernos. Pero es que en el coche no lo sientes. O sea, me han tocado sismos en el coche en que no sientes que está temblando. Pero como que es muy perceptible, ¿no? O sea, se ve la gente corriendo, se ven los cables chocando. Sí, sí es muy evidente cuando tiembla en un carro, ¿no? A lo mejor no se siente igual que en el suelo, pero sí es perceptible. Okay. Entonces, lo correcto sería pararnos, ¿no? Y se los digo a todos, hay que pararnos, porque a veces tiembla y vemos eso y le aceleramos, ¿no? Y queremos ir a nuestra casa, queremos ver a los hijos, queremos ver a nuestros papás. Ah, bueno, eso es después del sismo. Sí. Sí, no, ahí sí, si puedes salir, no salgas. Sí, o sea, porque todo se empieza a colapsar, claro, todas las vías rápidas se empiezan a llenar de gente, entonces lo que hay que hacer es que sí hay que hacer nuestros simulacros, o sea, a lo mejor no en forma un simulacro, ¿no? Pero hay que decirle a nuestra familia, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en este punto, ¿no? Y si vivimos con personas mayores, hay que delegar a una persona, ¿sabes qué? Tú, el nieto que saca a los abuelitos, ¿no? O si hay 2 nietos, un nieto saca al abuelito y el otro a la abuelita y los llevamos, ¿ok? O la otra persona, pues, si tienen animalitos, también hay que pensar mucho en los animalitos, porque a veces nos salimos y adentro se quedó el cotorro, ¿no? O se quedó el perro, se quedó el gato. Entonces, hay que delegar a las personas. Y que también no hagamos menos a los niños, porque los niños son muy inteligentes. Entonces, a los niños igual hay que darles alguna función, ¿no? A lo mejor el niño puede sacar la mochila de emergencia, en lo que los papás están sacando a los abuelitos, claro, ¿no? O a lo mejor si en casa tenemos una persona con discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva, hay que también pensar en esas personas. De hecho, hay muchos cursos pensando en la evacuación de personas con discapacidad. También hay que pensar en esas personas, hay que ver cómo las vamos a sacar. O sea, a lo mejor si usan silla de ruedas, ¿cómo las vamos a sacar? ¿Quién las va a sacar? ¿Ok? Porque a veces en la silla de ruedas va a ser como muy difícil sacarlas. Entonces, si también el abuelito o la abuelita usan silla de ruedas, pues hay que tener un plan para que podamos sacar rápido a esta persona sin entorpecer las actividades, todavía buscando la silla, sacándolo, haciendo espacio, porque entonces hay que delegar a una persona. Y si vivimos solos o vivimos con una pareja, pues igual hay que tener como un plan de cómo vamos a salir y qué va a hacer cada persona. Uh-huh. Ok, oye, ya para terminar, en el sismo del 2017 estábamos observando que incluso hay un edificio muy famoso en Ciudad de México que se cayó 1 hora después del sismo. Hubo otros edificios que cayeron 20 minutos, media hora después del sismo, sí, ¿no? Este edificio que cayó 1 hora después, ya todas las personas habían entrado nuevamente al edificio y bueno, pues fallecieron ahí. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer después de un sismo y cómo saber si la estructura es segura o no? Estamos hablando de un ambiente familiar, de un ambiente, estás en tu casa, no hay expertos, no hay ingenieros, no hay arquitectos y el que conoce seguramente va a estar ocupado, sí, o estar viendo a su familia. Bien, les digo muy rápido para terminar lo que se tiene que hacer después que hay un sismo y bueno, hablando de casa, hay que, obviamente si la casa ya vimos que se colapsó, pues es evidente que no podemos entrar, o que se colapsó algún cuarto, es evidente que no podemos entrar a esa casa. O sea, en general, no entrar a la casa. No entrar, si ya vi que un cuarto o una parte de mi casa está colapsada, hay que evitar entrar en ese momento, porque seguramente, como bien lo dijiste, se puede seguir colapsando, porque no estamos viendo qué tipo de grietas está teniendo, ¿no? Okay.
Entonces, ahora si no se colapsó, hay que entrar el jefe de familia o la persona responsable de esa familia a revisar si tenemos grietas. Recuerden que las grietas en diagonal y en forma de cruz son las más peligrosas. Hay que checar si no tenemos ese tipo de grietas. También es muy importante, mucha gente en ese momento lo primero que piensa es hablar a la Protección Civil, ¿no? Pero hay que entender y hay que ser empáticos también con Protección Civil, porque en ese momento Protección Civil, créanme, que están corriendo, están atendiendo emergencias, están revisando pues inmuebles importantes como hospitales, escuelas. Entonces, la verdad es que en ese momento no van a tener como el tiempo o más bien el espacio, porque sí van a tener el tiempo posterior al sismo, pero no van a tener el espacio de ir a la casa, ¿no? Y a veces se reciben llamadas, es que ¿por qué no vienen? Bueno, es que están evaluando otro tipo de inmuebles que pueden ser más vulnerables en un sismo, ¿no? Bueno, entonces hay que checar si no hay grietas en forma de diagonal, en forma de cruz. Si yo veo alguna grieta, hay que clausurar esa parte o no entrar a ese cuarto. Y si yo veo grietas en diagonal en todo mi inmueble o en los muros de carga, no entro para nada, ¿ok? Busco, si es reciente mi vivienda, busco al arquitecto, que hay que checar que el arquitecto o el ingeniero civil sea DRO. Todos los DRO tienen un número de registro municipal, hay que checar que es un DRO, y el DRO que dictamine si es seguro o no es seguro o cuáles son los cambios que se le pueden hacer al inmueble. Y bueno, eso sería en cuestión familiar, ¿no? En cuestión de una casa. En una empresa, pues se hace una revisión posterior al sismo. Si ven las personas responsables del inmueble que no es apto, que se están colapsando los demás edificios, como lo platicamos hace rato en lo que pasó en la Ciudad de México, es muy importante que pues no entren, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México la indicación que se le dio a todos los colaboradores que trabajaban en edificios, en fábricas, fue que no entraran. Y que por lo regular cuando ya no se puede entrar, pues se mandan a su casa, ¿no? A veces pecamos de que, ay, se me olvidó mi celular, se me olvidó mi cargador, mi bolsa. Pero créanme que en ese momento lo mejor es ya no entrar a los edificios si vemos que pues el sismo hizo que colapsaran de más. Entonces no hay que hacerlo. Ok, entonces ¿Vale? como bien mencionas, es el encargado de la familia o una persona de la familia entrar a revisar el inmueble, tu casa, revisar la casa. Si no vemos nada extraño, si todo está bien, pues adelante, podemos entrar, regresar, ¿no? claro. Si vemos algo raro, pues podemos tomar las precauciones o a lo mejor esperar y llamar a lo mejor a algún conocido que pueda revisarlo. Si vemos que es un daño que puede resultar algo fuerte, pues mejor no entrar. Exactamente. Y esperar a que alguna persona, como bien mencionas, certificada o alguien que nos pueda ayudar a determinar revisar. si eso requiere un arreglo mayor, sí, o es seguro entrar, ¿no? Porque a lo mejor nos ponemos en peligro más. Sí, sobre todo hay que checar, hago mucho énfasis en las grietas y en las fisuras, porque a veces las fisuras solo son, recuerden que las fisuras no son en acabados, y hay algunos techos que tienen un material que es yeso. Entonces ese yeso, la verdad es que cuando hay un sismo es muy escandaloso, o sea, se desborona muy fácil y solamente se cayó pues el yeso, ¿no? No hay daño en la losa, no hay ningún daño, pero así como que la gente se asusta muchísimo con eso. Es válido asustarnos porque no conocemos del tema, claro, pero hay que checar si es una fisura o es una grieta, hay que revisar si está de los dos lados. Si está de los dos lados, hay que asustarnos, y a lo mejor solamente es en el material, podemos botar tantito material, checar si hay la grieta que atraviese. Si es así, pues no hay que entrar a nuestro inmueble, o hay que evitar estar ahí. Si no es que es así, o sea, si nada más es el material, pues lo dejamos y se puede restaurar sin ningún problema. Pero hay que checar si son fisuras o son grietas. Ok, ante todo, el personal calificado. Así ¿no? es. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna... Sabemos que llamar a Protección Civil, como bien menciona, se puede hacer, a lo mejor en tiempos en que no acabamos de pasar un sismo, pero ¿puede ser cualquier ingeniero o puede ser cualquier arquitecto quien revise nuestro hogar? Tiene que ser un DRO. DRO. Sí, DRO es un director responsable de obra. Ok. Sí, no puede ser a lo mejor un arquitecto o un ingeniero cualquiera, porque a lo mejor no tiene el conocimiento para emitir un dictamen. Ok, un Así DRO. Ahora,
un costo aproximado en que obviamente depende de que encuentre o no alguna falla Sí, o algo claro. que corregir, pero una revisión general, ¿qué costo tiene aproximadamente? Depende muchísimo del DRO que contratemos. Hay DROs que pueden hacer la inspección desde, no sé, 4,000 hasta 8,000 o 15,000 o 20,000 pesos. Depende mucho del tipo de inmueble que sea, de los metros cuadrados que tenga el inmueble, de los niveles que tenga el inmueble. Y pues sí, van a partir de los 3,000 pesos y depende mucho también de los metros cuadrados que tenga el inmueble. Ok, ¿Mm? depende de eso básicamente. Claro. Muy bien. Oye, pues desgraciadamente el tiempo en la radio es muy corto y ya se nos fue volando el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, gracias por tu visita. ¿Algún consejo, algún último, pues sí, consejo que nos quieras dar? Sí, pues que tengamos mucha atención en este tipo de temas, que cuando vayan a nuestro trabajo a capacitarnos sobre temas relacionados a seguridad, que realmente les pongamos la atención necesaria. Y también en casa, o sea, yo sé que en casa así como que no decimos un domingo, hoy vamos a hacer un simulacro, ¿no? Pero a lo mejor hoy que ya escuchamos esto a la hora de la cena, pues sea como el tema de platicar, ¿no? O el domingo igual, si no tengo nada que hacer en el desayuno después, pues nos pongamos ay, bueno, hay que hacer un plan de emergencia. Y responsabilizarnos, porque desafortunadamente hasta que no pasa algo, ponemos atención. Entonces, sí los invito a poner muchísimo énfasis en este tema y a responsabilizarnos como sociedad para que podamos ser menos vulnerables ante un sismo. Oye, pues muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y bueno, Steph ya está en cabina, pero no viene a saludar, hombre, qué barbaridad. La próxima semana tenemos un tema, regresamos a los viajes, vamos a viajar. Hola, Steph, ¿qué tal a todos? adelante. Perdón, una disculpa por no haber estado aquí con la invitada. Yo moría de ganas de conocer este tema. Al rato veré la repetición del programa, pero muchas gracias por haber venido. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Y pues ya no me fue bien, pero ahí luego les cuento. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Bye.